Esa mañana, la línea fronteriza parecía distinta, no porque hubiera menos vigilancia o porque el sol pegara más fuerte, sino por el tipo de gente que estaba llegando. No eran turistas con cámaras ni familias cargando maletas enormes para visitar parientes. Eran personas con mochilas sencillas, carpetas con documentos, y una mirada que mezclaba cansancio con decisión. Algunos hablaban español con acento, otros apenas podían decir buenos días, pero todos tenían algo en común. No venían solo a pasear, venían a empezar de nuevo. En la fila se escuchaban pedacitos de conversaciones, como si el aire guardara secretos. La renta allá se volvió imposible, dijo una mujer apretando su pasaporte. Un señor mayor de cabello blanco y gorra deportiva murmuró: allá todo es estrés. Quiero tranquilidad. Un joven con audífonos confesó a su amigo: trabajo en línea. ¿Para qué quedarme pagando tanto? Nadie gritaba, nadie hacía drama. Era un movimiento silencioso pero constante, como una marea. Del lado mexicano, el ambiente también tenía una energía rara: curiosidad y alerta. Los taxistas preguntaban de dónde venían. En los puestos de comida, algunos recién llegados probaban tacos por primera vez y se sorprendían con una sonrisa que parecía infantil. Había quienes sacaban el celular y grababan videos. Miren esto, estoy en México. Y la gente es amable. Esa frase se repetía tanto que empezó a sonar como un rumor. Pero no todo era emoción. También había preguntas: ¿por qué tantos estaban cruzando ahora? ¿Qué estaban dejando atrás? ¿Y qué creían que iban a encontrar aquí? En un pequeño café cerca del cruce, una dueña de negocio, Maribel, los observaba desde la barra. Llevaba años atendiendo a todo tipo de clientes, pero esto era diferente. Antes venían por medicina barata o por vacaciones, dijo limpiando una taza. Ahora vienen preguntando por escuelas, por contratos de renta, por internet rápido. Eso ya no es turismo, mijo. Eso es vida. Esa misma tarde, en un grupo de WhatsApp de vecinos, alguien escribió: oigan, hoy vi como 20 gringos preguntando por casas. Otro respondió: en mi calle ya rentaron 2 departamentos. Y el mensaje que cerró la conversación fue el que más inquietó a todos. Dicen que vienen porque aquí se sienten humanos otra vez. Esa idea flotó en el aire como una chispa. Si era verdad, entonces no se trataba solo de dinero, ni de clima, ni de comida. Era otra cosa, algo que apenas estaba empezando y que iba a cambiar más de lo que cualquiera imaginaba. En los primeros días, casi todos repetían las mismas explicaciones, como si fueran respuestas ensayadas. Vine por el clima. La comida es increíble. Mi dinero rinde más aquí. Y sí, era verdad. Pero no era toda la verdad. Porque cuando la noche caía y las calles se calmaban, la gente empezaba a hablar distinto, en voz baja, en mensajes privados, en llamadas largas con amigos que seguían del otro lado. Ahí aparecía lo que no se decía en público: el cansancio. No el cansancio de trabajar mucho, sino el cansancio de vivir con el corazón apretado todo el tiempo. Ethan, por ejemplo, tenía 30 y tantos y trabajaba remoto para una empresa de tecnología. En Estados Unidos ganaba bien, pero sentía que la vida se le iba en pagar y correr. No es solo la renta, le explicó a un agente inmobiliario en México mientras revisaban un departamento con balcón. Es la presión. Todo el tiempo estás compitiendo. Todo el tiempo sientes que si te detienes, pierdes. El agente, que ya había escuchado historias parecidas, asentía sin sorprenderse. Aquí también se trabaja duro, dijo, pero la gente se sienta, come, habla, se ríe. Eso fue lo que Ethan notó esa misma noche. En una taquería llena, vio a familias enteras compartiendo platos, contando chistes, discutiendo por tonterías, pero juntos. Nadie parecía tener prisa por irse. Nadie se miraba como enemigo. Otra recién llegada, Olivia, tenía una historia distinta. Era enfermera. No venía por lujo ni por aventura. Venía porque, después de años,
El miedo se le había pegado a la piel. Allá me acostumbré a pensar en lo peor, que algo pase en la escuela, en el súper, en el hospital, confesó a una amiga mexicana que acababa de conocer. Aquí siento que puedo respirar. Y esa frase, puedo respirar, se volvió un hilo invisible entre muchos. No era que México fuera perfecto. Los mismos mexicanos se reían cuando escuchaban a alguien decir, aquí todo es paz. Había problemas, claro, pero para los que llegaban, la comparación era personal. No estaban buscando un paraíso, estaban buscando un lugar donde su vida no se sintiera como una alarma permanente. Mientras tanto, en redes sociales, el fenómeno empezaba a crecer. Vídeos con música suave mostraban calles coloniales, cafés con luz cálida, mercados llenos de colores. Los comentarios se llenaban de preguntas. ¿Es seguro? ¿Cuánto cuesta vivir ahí? ¿Me aceptarían? Y entre tanta curiosidad, una duda empezó a morder a la gente. Si miles estaban cruzando por algo que se siente humano, entonces, ¿qué estaba pasando del otro lado para que eso se volviera tan valioso? La respuesta todavía no se veía completa, pero ya se intuía. Y apenas era el inicio. Al llegar, muchos imaginaban una bienvenida clara, o cariño total, o rechazo inmediato. Pero la realidad fue más rara y más humana. México los recibió como suelen recibirse las cosas nuevas en un barrio, con curiosidad, con bromas, con un poquito de sospecha, y con un a ver qué pasa. En la colonia, los primeros días fueron un desfile silencioso. Gente nueva entrando a edificios viejos, maletas rodando sobre banquetas disparejas, miradas que se cruzaban desde ventanas. Algunos vecinos saludaban con un gesto. Otros preguntaban directamente, ¿van a vivir aquí? Y no siempre sonaba amable. No era odio, era incertidumbre. Porque la ciudad, esa que siempre había sido de quienes crecieron ahí, empezaba a cambiar de ritmo. Camila, estudiante de universidad y vecina de toda la vida, lo notó al instante. La cafetería donde antes podías sentarte con 100 pesos, ahora tenía menús en inglés y precios que dolían. No digo que esté mal que vengan, le dijo a su amigo mientras caminaban. Pero, ¿y nosotros? ¿A dónde vamos a ir cuando ya no alcance? Ese mismo tema apareció en pláticas familiares, en grupos de Facebook, en sobremesas largas. Está subiendo la renta, decía uno. Mi casero ya me quiere subir. Porque hay extranjeros interesados, contaba otro. La palabra gentrificación empezó a escucharse más, como un eco que antes estaba lejos y ahora estaba en la puerta. Del otro lado, los recién llegados también tenían miedo, aunque no siempre lo admitían. No querían ser los malos. Algunos intentaban adaptarse, aprender español, comprar en mercados locales, saludar a los vecinos con respeto. Otros, sin querer, formaban pequeñas burbujas, se juntaban con gente como ellos, buscaban restaurantes igual que en casa, y eso alimentaba la distancia. Un día, en una panadería, ocurrió una escena mínima pero poderosa. Un hombre estadounidense, nervioso, intentó pedir en español y se trabó. La señora de la caja lo miró serio un segundo y luego le sonrió. No te preocupes, Millo. Así se aprende. La fila se rió un poco sin burla. El hombre también se rió, aliviado. Esa fue la parte que sorprendió a muchos. La mezcla. México no los estaba recibiendo con una sola emoción, sino con varias al mismo tiempo. Bienvenida y cautela. Amabilidad y límites. Interés y preocupación. Y mientras los días pasaban, comenzó una pregunta que nadie podía evitar. Ni los que llegaban, ni los que ya estaban. Si este movimiento seguía creciendo, ¿quién iba a cambiar más? ¿Los que cruzaban la frontera o las ciudades que los estaban absorbiendo? En esa misma semana, un rumor empezó a circular. Una zona completa se estaba volviendo extranjera. No era oficial, no estaba en los periódicos, pero la gente lo sentía. Y cuando una ciudad empieza a sentir algo así, el siguiente capítulo siempre trae tensión. Porque una sonrisa puede ser bienvenida, pero también puede ser la calma antes de la discusión. Al principio, el cambio se notaba en detalles pequeños, casi inocentes. Un letrero nuevo en inglés, pegado en una ventana. Un menú con brunch
escrito con letras elegantes. Un departamento recién pintado, con muebles que parecían de revista. Cosas normales, pensaban algunos. La ciudad se moderniza, decían otros. Pero luego llegó el golpe que no se ve en fotos. La cuenta. Doña Lupita llevaba 12 años rentando el mismo lugar. Un cuartito sencillo, con una ventana que daba a la calle y una pared donde medía el crecimiento de su nieto con rayitas y fechas. Una tarde, el casero tocó la puerta con una sonrisa tensa, como si fuera a dar buenas noticias. Doña Lupita. Pues mire, se va a tener que ajustar la renta. Ella se quedó quieta con el trapo en la mano. ¿Ajustar cuánto? El número que escuchó no fue una subida. Fue un empujón al vacío. Esa misma historia se repetía en distintas esquinas. Jóvenes que compartían depa y de pronto ya no alcanzaba. Familias que buscaban más lejos, porque aquí ya está caro. Negocios pequeños que cerraban porque el nuevo local costaba el doble. Y mientras eso pasaba, los recién llegados también estaban descubriendo su propio precio invisible, la incomodidad de sentirse señalados. Algunos lo notaban en miradas largas, otros en comentarios que intentaban ser chiste, pero picaban. ¿Y tú cuánto pagas de renta?, preguntó un vecino a una chica estadounidense en una reunión del edificio. La pregunta parecía simple. No lo era. Porque el dinero, cuando se mete a una comunidad, no solo compra casas, también compra silencios, cambia costumbres y empuja a la gente como si fueran muebles. Un sábado por la mañana, en un mercado Ethan, el chico que trabajaba remoto, escuchó a dos señoras hablar detrás de un puesto de fruta. Ya viste que la casa de la esquina la rentaron unos gringos. Pues sí, y ahora el señor ya quiere subirnos a todos. Por la zona. Ethan fingió no entender, pero entendió. Y esa sensación le dio un nudo en el estómago. Él había venido buscando tranquilidad. Y quizá estaba participando en el problema que le robaba tranquilidad a otros. Esa noche, en un grupo de expats, alguien escribió: «Oigan, ya nos están echando la culpa de todo». Varios respondieron con enojo, otros con culpa. Y uno, el mensaje que se quedó flotando, dijo: «¿Y si sí tenemos parte de culpa?». Al día siguiente, Maribel, la dueña del café cerca del cruce, pegó un letrero nuevo en su puerta. No era agresivo. Era claro: bienvenidos, respeten el barrio, consuman local, aprendan el idioma. Algunos lo aplaudieron, otros lo criticaron, pero todos lo leyeron, porque el tema ya no era solo qué encontraron en México. Ahora era qué estaba cambiando México por encontrarlos a ellos. Y cuando un lugar empieza a sentir que se le mueve el piso bajo los pies, surgen dos cosas: resistencia y una chispa que puede volverse fuego. La primera vez que hubo un conflicto fuerte, no fue en una marcha ni en una noticia. Fue en algo tan simple como una fiesta. Un viernes por la noche, en un edificio de departamentos viejos, un grupo de recién llegados organizó una reunión para conocer vecinos. Pusieron música, luces cálidas, botanas caras y un letrero en la entrada. Todos bienvenidos. Sonaba bonito. La intención parecía buena. Pero a las 11, cuando la música ya se escuchaba hasta la esquina, tocaron la puerta. No era para unirse. Era para que bajaran el volumen. «Oigan, mañana trabajo», dijo un vecino, serio, sin gritar, «y mi mamá está enferma. ¿Le pueden bajar?». Dentro, alguien respondió en inglés, rápido, sin mirar bien. Otro tradujo mal, y en esa confusión, el vecino sintió que lo estaban ignorando. No era el volumen, era el gesto. «Aquí no están en su país», soltó más fuerte de lo que quería. La frase cayó como una piedra en el silencio. Algunos se molestaron, otros se quedaron helados, porque entendieron que no se trataba de una fiesta. Se trataba de límites. Esa misma semana, en el mercado, una señora le dijo a una chica estadounidense que pedía en inglés: «Mija, aquí se habla español». La chica se puso roja. Murmuró un perdón. Pagó rápido y se fue con lágrimas contenidas, como si la hubieran corrido. Pero la señora no quería humillarla.
Quería defender algo que sentía que se estaba perdiendo, la normalidad del barrio. Y así empezó a dibujarse una línea invisible que nadie sabía dónde estaba. Porque había cosas que sí eran bienvenidas, que consumieran local, que trabajaran desde aquí, que trajeran movimiento. Pero había otras que encendían alarmas, que pagaran rentas imposibles, que exigieran comodidades, como si el barrio fuera un hotel, que cambiaran los lugares sin preguntar. El problema era que nadie tenía el mismo mapa. Para algunos mexicanos, la línea era el idioma. Para otros, era el dinero. Para otros, era el respeto. Para algunos recién llegados, la línea era yo solo quiero vivir tranquilo. Y en medio, quedaban miles de pequeñas situaciones diarias, donde la intención buena chocaba con una realidad tensa. Ethan lo entendió un día que intentó ser amable y terminó haciendo daño sin querer. Fue a un restaurante chiquito donde comía siempre un señor mayor. Ethan dejó una propina enorme pensando que eso era apoyar. La mesera se sorprendió. El dueño sonrió demasiado. Y la semana siguiente, los precios subieron. El señor mayor dejó de ir. Ethan no había querido correr a nadie, pero el efecto fue ese. Ahí descubrió la parte más dura de todo. A veces, no basta con tener buenas intenciones. Esa noche, Maribel, la del café, resumió lo que muchos pensaban mientras limpiaba la barra. Mira, yo no estoy en contra de nadie, pero si llegan muchos, y llegan rápido, y llegan con dinero, el barrio se dobla. Y cuando algo se dobla mucho, o se rompe, o cambia para siempre, la pregunta ya no era si este movimiento iba a continuar. Era otra, más urgente. Cuando la línea se vuelva visible, ¿quién va a decidir de qué lado se queda cada quien? Al principio, la mayoría intentó mezclarse, aprender palabras nuevas, descubrir rutas, entender cómo funcionaban las cosas. Pero con el paso de las semanas, algo empezó a cerrarse, casi sin que se dieran cuenta. Una burbuja. No era una burbuja hecha de paredes, sino de costumbre, de comodidad, de miedo a equivocarse y también de la necesidad de sentirse en casa en un país que todavía les parecía enorme. La burbuja tenía señales claras. Un grupo de Facebook con miles de miembros, expats en CDMX, Playa Oaxaca. Ahí preguntaban lo mismo todos los días. ¿Dónde hay el mejor café estilo americano? ¿Qué colonia es segura? ¿Cómo consigo un departamento sin aval? ¿Alguien recomienda doctor que hable inglés? Al principio sonaba práctico, pero luego se volvió un mundo aparte. Los mismos lugares, las mismas calles, los mismos restaurantes con menús bilingües, las mismas conversaciones en inglés. Camila, la estudiante, lo notó cuando su cafetería de siempre cambió de golpe. Ya no había señores leyendo el periódico, ni vecinos saludándose por nombre. Ahora había laptops, audífonos caros y una fila donde nadie hablaba español. La música era más suave, la decoración más minimalista. Y la pared que antes tenía anuncios de clases y rifas ahora tenía un letrero. No cash, card only. ¿Y mi mamá qué? Dijo Camila en voz baja. Ella siempre paga en efectivo. Ese tipo de cambios parecían pequeños, pero se acumulaban como piedritas en un zapato. Y cuando se acumulan, la caminata duele. Del lado de los recién llegados, la burbuja también se sentía como refugio. Olivia, la enfermera, lo explicó una noche en una cena con otros extranjeros. Es que me da pena hablar. Siento que voy a sonar tonta. Entonces, me quedo donde me entienden. Nadie la juzgó. Muchos sintieron lo mismo. No porque no quisieran integrarse, sino porque integrarse es cansado cuando tienes miedo de hacer el ridículo, o de no entender una regla, o de caer mal sin querer. Pero el problema de las burbujas es que protegen y separan. Un domingo en un parque, Ethan vio una escena que le pegó fuerte. Un grupo de extranjeros hizo picnic con vino y bocinas. Estaban felices, riendo. A unos metros, una familia mexicana buscaba un lugar para sentarse. No había. El grupo ocupaba todo el espacio con cobijas grandes y bolsas. La mamá mexicana miró, suspiró
y se fue a otra parte. Ethan no escuchó insultos ni gritos, pero sintió el mensaje: ya no es tuyo. Esa tarde, en el chat de vecinos, apareció una discusión que parecía simple, pero no lo era. Alguien se quejó de que los nuevos no respetaban el parque. Otro respondió: pues si no les gusta, váyanse a otra colonia. Y un tercero escribió lo que nadie quería leer: el problema no es el parque, es que se están quedando con todo. La burbuja ya no era solo un lugar cómodo, se estaba volviendo un símbolo. Y cuando algo se vuelve símbolo, deja de ser personal. Se vuelve colectivo, se vuelve político, se vuelve peligroso. Esa noche, Maribel escuchó un comentario en su café que la dejó pensativa. Un cliente mexicano dijo, mirando hacia la calle: antes aquí éramos pobres, pero éramos nosotros. Ahora no sé quiénes somos. Y esa frase abrió una puerta que ya no se podía cerrar, porque si la burbuja seguía creciendo, la pregunta ya no era ¿se van a integrar? Era ¿qué pasa cuando dos mundos viven en la misma ciudad, pero ya no se miran a los ojos? La tensión no explotó de golpe. Se fue acumulando como vapor en una olla. Una renta que subió, una tienda de toda la vida que cerró, un vecino que se mudó lejos, un no entiendo mal tomado, un comentario en redes que se volvió burla. Y luego, un día, la ciudad habló fuerte. Fue un domingo, de esos que normalmente huelen a paseo y a familia. Pero esa mañana, en varias esquinas aparecieron hojas pegadas con cinta, escritas a mano y con letras grandes. El barrio no se vende. Vivir aquí no es moda. Respeto, no desplazamiento. Al principio muchos pensaron que era solo una protesta pequeña, de esas que pasan y se olvidan. Pero al mediodía, el ruido creció. No de violencia, sino de voces. Vecinos caminando juntos, con carteles, con historias apretadas en el pecho. No era un odiamos a los extranjeros, era un nos están sacando. Y esa diferencia importaba, aunque no todos la escuchaban. Camila iba con sus amigos. No llevaba enojo en la cara, llevaba miedo. Miedo de que su mamá fuera la siguiente en recibir un aviso de aumento. Miedo de que su colonia se volviera un lugar donde ella solo pudiera entrar como visita. No quiero pelear, le dijo a su amigo. Quiero quedarme. A unas calles, Ethan veía la marcha desde lejos. No sabía si acercarse era buena idea. Se sentía raro. Él amaba su nueva vida ahí, pero también veía lo que estaba costando. Un hombre pasó a su lado y dijo en voz baja, sin mirarlo: no eres tú, es lo que representa tu dinero. Ethan se quedó quieto, porque entendió algo incómodo. A veces, aunque tú no quieras ser símbolo, la situación te convierte en uno. En redes, todo se volvió más intenso. Un video de la marcha se hizo viral, pero el título lo cambió todo. Mexicanos odian a extranjeros. Y de inmediato llegaron comentarios agresivos desde los dos lados. Algunos mexicanos escribían que se vayan. Otros contestaban: nadie les debe nada. Entre los extranjeros también hubo de todo. Quienes dijeron, entiendo el problema, y quienes respondieron, yo pago, yo mando. Esa última frase, yo pago, yo mando, cayó como gasolina. Maribel lo notó esa tarde. Entraron dos clientes nuevos a su café, hablando fuerte en inglés, exigiendo cambios en el menú. Cuando ella intentó explicar algo, uno soltó impaciente: we're the customers, you should adjust. Maribel sonrió con educación, pero por dentro se le apagó algo. Aquí ajustamos todos, dijo en español, despacio, firme. No solo uno. Los clientes no entendieron el tono, o lo entendieron demasiado tarde. Pagaron y se fueron molestos. Y así fue ese día. Nadie estaba completamente equivocado, pero todos estaban lastimados. Esa noche, la marcha terminó sin destrozos grandes, sin titulares de tragedia. Pero dejó algo peor, una grieta clara visible. Ya no era rumor, ya no era se siente, era real. Porque cuando una ciudad sale a la calle a decir, aquí estamos, es porque ya intentó hablar bajito muchas veces, y nadie escuchó. Y al final, lo que quedó en el aire fue una pregunta que daba miedo contestar.
Si el problema no es la gente, sino el sistema que empuja y desplaza, ¿quién va a frenar esto antes de que se vuelva irreversible? Después del día en que la ciudad habló fuerte, pasó algo curioso. En lugar de frenar, el movimiento se volvió oportunidad para otros, como si la protesta hubiera sido una señal brillante que decía, aquí hay dinero. Y entonces apareció el verdadero monstruo. El negocio del paraíso no llegó con cara de villano. Llegó con anuncios bonitos. Vive en México como rey por menos. Co-living premium. Comunidad internacional. Departamentos listos para mudarte, sin trámites complicados. Los anuncios salían en Instagram, en TikTok, en YouTube. Videos con tomas de drones, terrazas con plantas, cafeteras modernas, espacios de coworking con vista. Y siempre la misma promesa escondida en palabras suaves. Aquí la vida es fácil, si puedes pagarla. En una reunión de vecinos, alguien llevó una hoja impresa. Era un anuncio de renta de un departamento en su misma calle. El precio estaba en dólares. ¿En dólares?, dijo una señora tocándose el pecho. ¿Cómo voy a competir con eso? Ahí estaba el truco. Ya no se trataba de personas buscando hogar. Se trataba de un mercado buscando clientes. Y cuando el hogar se vuelve producto, la ciudad empieza a sentirse como escaparate. Ethan lo vio claro cuando un agente inmobiliario lo llevó a ver un edificio nuevo. No era nuevo, era un edificio viejo, remodelado por dentro, con fachada histórica para que se viera auténtico. En la entrada había un letrero en inglés, Welcome Home. El agente sonrió como si vendiera felicidad. Aquí casi puro extranjero, dijo. Todo fácil. Internet perfecto. Seguridad, comunidad. Ethan miró alrededor. Era cómodo, sí. Pero le dio una sensación rara. Como si México estuviera siendo empaquetado, como si fuera una experiencia lista para consumir. En otra zona, Camila vio algo peor. La tiendita de la esquina, la de siempre, donde fiaban y donde conocían a su familia, cerró. En su lugar, abrieron una tienda gourmet, con pan artesanal y agua importada. El primer día Camila entró por curiosidad. Vio los precios y sintió vergüenza de no poder pagar ni un jugo. Salió sin comprar, y al salir, escuchó a una chica extranjera decir, "This neighborhood is so cute. It's like undiscovered, no descubierto." Esa frase se le clavó. Como si la gente que vivía ahí no contara, como si el barrio hubiera estado vacío, hasta que alguien con dólares lo encontró. Mientras tanto, en oficinas con aire acondicionado, algunos empresarios estaban felices. La demanda está altísima, decían. Hay que aprovechar, y lo aprovechaban. Contratos más caros, rentas más cortas, reglas nuevas. Todo diseñado para la comodidad del que llega, no del que se queda. Maribel escuchó a un proveedor decirlo sin pena. Esto es como oro, comadre. Los extranjeros pagan más y no se quejan. Maribel apretó los labios, porque sí se quejaban, pero no de lo importante. Se quejaban del ruido, del agua que a veces se iba, del tráfico, pero no veían el costo real. Gente desplazada, familias rotas, barrios desfigurados. Y entonces el problema se volvió más grande que expats y vecinos. Se volvió algo más oscuro. Un sistema que convertía la vida en mercancía. Esa noche, en redes, empezó a circular un nuevo término, paraíso empaquetado. Y con él, una idea que daba miedo por lo verdadera. Si el paraíso es negocio, alguien siempre paga el precio. Y la pregunta que venía ya no era romántica, ni cultural, ni de integración. Era económica y brutal. ¿Quién se está enriqueciendo con esto? ¿Y quién está siendo empujado fuera sin que nadie lo note? Después de semanas de tensión, hubo quienes decidieron que no querían ser parte del problema. No solo no querer, sino actuar. Y así apareció un grupo distinto entre los recién llegados, los que intentaron hacerlo bien. No eran perfectos. Nadie lo es, pero tenían algo raro. Escuchaban. Olivia fue una de las primeras en cambiar su rutina. Dejó de ir a lugares solo en inglés y empezó a comprar en el mercado. Al principio, le daba pena pedir. Se equivocaba.
Decía palabras raras, pero cada vez que lo intentaba, la gente le corregía con paciencia y con esa sonrisa típica de «así se aprende». Un día en el puesto de frutas, la señora le dijo: «Mira, tú dices medio kilo, no half, pero vas bien, mija». Olivia se rió, y por primera vez no sintió vergüenza sino pertenencia chiquita, como una semilla. Ethan, por su parte, se metió a clases de español con un maestro del barrio, no en una escuela elegante, sino en una casita donde estudiaban también dos vecinos y una chica de Oaxaca. En la primera clase, el maestro fue directo. Aprender español no es para verte cool, es para entender y para pedir perdón cuando haga falta. Ethan tragó saliva, porque sabía que sí iba a hacer falta. En ese mismo periodo, algunos recién llegados empezaron a preguntarse por el tema de la renta. No para sentirse culpables todo el día, sino para no empujar más el problema. Hubo quienes rechazaron departamentos inflados de precio. Otros preguntaron al casero si la renta había subido por los extranjeros. Y cuando el casero sonreía demasiado, se iban. No era fácil, porque el sistema empujaba al revés. Paga y ya. Tú puedes. No te metas en problemas. Pero hubo quienes no pudieron ignorarlo. Y lo más importante, algunos empezaron a hablar con vecinos mexicanos sin el filtro de «yo soy invitado, tú me debes». En una junta del edificio, Camila llegó lista para pelear. Ya estaba cansada. Pero Ethan la sorprendió. «Oye, quiero preguntar algo», dijo en español, lento. «¿Cómo podemos hacer para no molestar? Y, si esto está afectando, díganmelo». Camila lo miró como si fuera truco. Esperaba defensa, no pregunta. «Pues, empieza por escuchar», respondió ella, seria. «Y no trates el barrio como si fuera tu parque temático». Ethan asintió. No discutió. Eso cambió el ambiente. Con el tiempo, esa conversación se convirtió en varias cosas pequeñas. Extranjeros que se unían a limpiar el parque, que compraban en la tiendita, que recomendaban negocios locales a otros extranjeros, que pedían que se respetara el ruido, que aprendían a saludar a los vecinos por su nombre. ¿Solucionaba todo? No. Pero abría una puerta. Maribel lo vio claro una tarde cuando un grupo de jóvenes extranjeros entró a su café. Ella ya estaba lista para el típico. Tienen leche de avena. Tienen menú en inglés. Pero no fue así. «Buenas tardes», dijo uno en español. «¿Qué nos recomienda usted?» Maribel parpadeó, sorprendida, y esa simple frase le cambió el humor. «Les recomiendo escuchar», dijo medio en broma, medio en serio. «Y también el pan dulce». Todos rieron, y por un momento el lugar se sintió normal otra vez. Pero justo cuando parecía que se podía construir un puente, apareció el dilema más difícil. Los que intentaban hacerlo bien eran una minoría, y el mercado seguía llegando como ola. Así que la pregunta se volvió más pesada. ¿De qué sirve portarse bien si el sistema sigue empujando a la gente fuera? Hubo un punto en el que ya no bastaba con carteles, ni con quejas en redes, ni con «yo no soy como los demás», porque el problema se estaba volviendo demasiado grande para esconderlo bajo educación y sonrisas. La conversación que nadie quería tener era esta. ¿Quién tiene derecho a vivir aquí? Suena feo, suena injusto, suena peligroso. Y por eso casi nadie la decía así, tan directa. La envolvían en otras frases. Es que ya está caro. Es que ya no se siente igual. Es que vienen a cambiar todo. Es que aquí también tenemos necesidades. Pero al final, todo regresaba al mismo centro. La ciudad no podía aguantarlo todo sin romperse. En una asamblea vecinal, las sillas se llenaron rápido. Había señoras de toda la vida, jóvenes enojados, dueños de negocios, y también dos extranjeros que llegaron con la mirada baja, como quien entra a una casa ajena. Camila tomó la palabra con un papel temblando en la mano. «Yo no estoy en contra de nadie por ser de otro país», dijo. «Estoy en contra de que mi mamá tenga que irse porque ya no puede pagar. ¿Eso a quién le parece normal?». Un señor respondió desde atrás. «Es que ahora todo lo quieren en dólares.
Y una chava gritó: «Nos están desplazando». Las palabras desplazamiento y derecho empezaron a rebotar por la sala como pelotas calientes. Nadie sabía bien cómo agarrarlas sin quemarse. Entonces, habló alguien que casi nunca hablaba. Don Toño, el del taller mecánico. Se levantó lento y dijo algo que dejó silencio. «Miren, aquí el problema no es el gringo que compra pan, el problema es el que viene a hacer negocio con nuestra necesidad. Y el casero que prefiere a uno porque paga más. O me van a decir que eso no es cierto». Fue como girar una lámpara hacia un rincón oscuro. De pronto, todos vieron lo que antes se evitaba, porque sí, también había mexicanos ganando mucho con esto. Empresarios, dueños de edificios, agentes inmobiliarios, gente que subía precios solo porque podía. Ethan, sentado al fondo, sintió un calor en la cara. No sabía si hablar o callar, pero se animó. «Yo entiendo el miedo», dijo en español con esfuerzo. «No quiero que nadie se vaya por mi culpa. Pero también, yo vine porque allá mi vida estaba rota. No vine a quitar, vine a vivir». Hubo un murmullo incómodo. Nadie se alegró con lo que dijo, pero tampoco fue mentira. Ahí estaba el choque real, dos dolores distintos en el mismo espacio. Uno, el dolor de quien llega buscando aire. Otro, el dolor de quien se queda perdiendo su suelo. Maribel, que estaba en la reunión aunque no vivía ahí, soltó una frase que se quedó flotando como sentencia. Si la ciudad se vuelve solo para quien puede pagarla, entonces ya no es ciudad, es vitrina. Nadie respondió, porque todos lo entendieron. Esa noche, cuando terminó la asamblea, no hubo acuerdo final, ni solución mágica. Pero sí hubo algo nuevo. La gente dejó de hablar solo de ellos y nosotros. Empezó a hablar de reglas, de rentas, de políticas, de derechos. Y aunque eso daba miedo, también daba esperanza. Porque cuando una comunidad por fin se atreve a nombrar el problema completo, ya no se puede fingir. La pregunta final se volvió inevitable. Y ahora sí, gigantesca. ¿Puede una ciudad? Después de la asamblea, la colonia ya no fue la misma. No porque hubiera cambiado de un día para otro, sino porque cambió algo por dentro. La gente empezó a mirar distinto, como si por fin hubieran aceptado que el problema no se iba a resolver con ser buena onda. En los días siguientes, aparecieron señales de organización. No eran grandes, pero eran firmes. Un vecino creó un grupo nuevo. Barrio Unido, Vivienda y Respeto. Otro imprimió hojas con información sobre derechos de inquilinos. Una señora propuso algo simple: hacer una lista de negocios locales para que quien llegara supiera dónde comprar sin matar la economía del barrio. Camila se volvió una de las más activas sin buscarlo. Ella no quería ser líder, quería quedarse, pero la necesidad empuja. Una tarde, fue con su mamá a hablar con el casero. El hombre ya traía la sonrisa lista. «Mire, doña, es que hay mucha demanda». La mamá de Camila respiró hondo. Camila habló primero. «Nos va a subir por la demanda». «¿O por los dólares?» El casero levantó las cejas, incómodo. «Es el mercado». «El mercado no vive aquí», respondió Camila. «Nosotros sí». No ganaron esa pelea. No ese día, pero algo cambió. El casero entendió que ya no era tan fácil hacer lo que quisiera sin que alguien lo nombrara. Del otro lado, Ethan también tuvo su propia decisión. Recibió un mensaje de un agente. «Te conseguí un depa increíble, pero ya subió el precio. Lo están pagando extranjeros sin problema». Ethan miró el número. Podía pagarlo. Claro que podía. Pero se acordó del señor del mercado que dejó de ir al restaurante cuando subieron los precios. Se acordó de la frase: «No eres tú, es lo que representa tu dinero». Esa noche, Ethan escribió en el grupo de expats algo que sorprendió a muchos. «Deberíamos dejar de pagar rentas infladas. Si aceptamos cualquier precio, lo empeoramos». Le respondieron de todo. Algunos lo aplaudieron, otros lo atacaron. «No es tu problema. Si no lo pagas tú, lo paga alguien más. Estás exagerando».
pero unos cuantos le escribieron en privado. He pensado lo mismo. Ahí nació otro grupo, pequeño pero diferente. Extranjeros que querían vivir en México sin convertirlo en producto. Empezaron a compartir consejos, cómo rentar sin abusos, cómo aprender español en lugares locales, cómo evitar negocios que desplazan, cómo hablar con vecinos sin sentirse dueños. No solucionaba el sistema, pero era una grieta en la lógica del paga y ya. Maribel, desde su café, lo veía con claridad. La colonia estaba llegando a una bifurcación. O se rendía al dinero o intentaba poner reglas. Y poner reglas siempre trae conflicto, porque significa decir no. Una noche, mientras cerraba, Maribel escuchó a dos clientes discutir afuera. Uno decía, pues que se adapten, así es el mundo. El otro contestó, no, así lo hicieron. Maribel apagó las luces y pensó algo que no dijo en voz alta. La ciudad no cambia sola. La cambian las decisiones pequeñas que se repiten. Y la colonia, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones. Al final de esa semana, se anunció una reunión más grande con representantes del barrio, dueños de propiedades y autoridades locales. No prometían milagros, pero era el primer intento real de poner algo sobre la mesa: regulación, acuerdos, límites. Y ahí, en esa antesala, apareció la pregunta que daba miedo, porque implicaba responsabilidad. Si todos dicen amar este lugar, ¿quién está dispuesto a ceder algo para salvarlo? El día de la reunión grande llegó con un cielo extraño, como si la ciudad también estuviera esperando el resultado. En el salón comunitario no había espacio para más sillas. Había vecinos con años en la colonia, jóvenes con coraje, dueños de propiedades con cara dura, y también algunos extranjeros sentados en silencio, como quien sabe que no puede hablar primero, pero tampoco puede hacerse invisible. No hubo una solución mágica. Hubo algo más real, verdades incómodas. Una vecina contó cómo su renta subió 2 veces en un año. Un señor dijo que su hija tuvo que mudarse lejos y ahora hace 2 horas de camino para trabajar. Un dueño de edificio soltó la frase que encendió murmullos. Pues, yo tengo derecho a cobrar lo que el mercado pague. Y ahí, como un golpe seco, todos entendieron el centro. Si la vivienda se trata solo como negocio, el barrio se vuelve competencia. Y en una competencia, siempre gana el que tiene más. Una abogada invitada explicó opciones: contratos más claros, frenos a aumentos abusivos, registro de rentas, reglas para rentas de corta estancia, incentivos para vivienda asequible. No era fácil, no era rápido, pero por primera vez se habló con palabras de sistema y no solo de sentimientos. Después, algo inesperado pasó. Una extranjera pidió la palabra. Habló en español imperfecto, pero claro. Yo vine por paz, dijo. No sabía que mi paz podía costarle la casa a alguien. Quiero quedarme, pero no quiero que nadie se vaya por mí. La sala se quedó en silencio. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque esa frase era el tipo de cosa que casi nunca se escucha en medio del pleito. Responsabilidad. Camila miró a su mamá. Su mamá no sonrió, pero tampoco frunció el ceño. Era un paso pequeño, pero era un paso. Ethan, sentado atrás, entendió lo que realmente habían encontrado al cruzar la frontera. No eran solo tacos, sol y vida más barata. Era una forma de comunidad que en su país se le había ido de las manos. La gente que se saluda, que se ayuda, que discute de frente, que siente el barrio como algo vivo. Pero también entendió lo que México había encontrado en ellos: un espejo. Un espejo que mostraba la belleza y también la fragilidad, porque México tenía esa calidez que enamoraba. Sí, pero también tenía heridas profundas: desigualdad, falta de regulación, vivienda convertida en mercancía, ciudades que crecen sin protección para quienes menos tienen. Los extranjeros no inventaron esas heridas, pero al llegar en masa, las hicieron sangrar más rápido. Al salir de la reunión, no había festejo, había cansancio. Y aún así,
Se sentía algo nuevo, una idea compartida, que el problema no se arregla con culpas individuales, sino con decisiones colectivas. Esa noche, Maribel cerró su café y dejó el letrero de siempre en la puerta, pero añadió uno nuevo escrito con plumón. Aquí cabemos, si nos cuidamos. Y ahí está lo más importante. Lo que realmente sorprendió al mundo si se mira con honestidad. No fue que miles cruzaran la frontera, fue que al cruzarla, todos se toparon con la misma pregunta. ¿Vamos a convertir los lugares en productos? ¿O vamos a defenderlos como hogares? Porque al final, lo que encontraron no fue solo México. Encontraron un dilema moderno, mundial y urgente. Cuando el dinero se mueve más rápido que la gente, los hogares tiemblan. Y aún así, en medio de ese temblor, quedó una esperanza sencilla, que si una ciudad se atreve a hablar, organizarse y poner límites,